Bueno, muy buenas tardes para todos. Em, este es el CIPAS de refuerzo de la fase uno. Mm, Me gusta empezar en punto para también el respeto de las personas que llegan cumplidamente. Entonces, por favor, recuérdenme al final. Yo creo que este CIPAS va a ser corto. Por favor, recuérdenme al final el tema de la asistencia, que es importante. Entonces, mm, ahora les explico cómo se inscriben al CIPAS. En este momento solamente veo inscrito a una persona que sea Cristian Camilo, pero no lo veo conectado. Entonces, bueno, con los que están conectados, ahorita revisamos cómo se inscriben y cómo diligencian la asistencia. Listo, entonces, estas serían como lo que vamos a ver el día de hoy, revisar la plantilla y como mirar un ejemplo. Bueno. Creo que ustedes ya han revisado harto la plantilla, pero de todas maneras vamos a mirarla de manera rápida. Permítame un momento. Voy a abrir la plantilla por acá. Por favor, me confirman si la están viendo. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, se está viendo. Sí se está viendo, gracias Luis. Bueno, listo. El primer punto, ustedes, bueno, me imagino que ya lo han trabajado, es el diagrama de flujo para el diseño de un variador de velocidad tipo BSI a partir de la información, pues, dada las referencias bibliográficas, el OBI, el artículo. Cada estudiante construye un diagrama de flujo en el que se incluyan todos los detalles y alternativas para la construcción de un variador de velocidad. Entonces, como se explicó en la webconferencia, esta parte en azul son como las indicaciones, después la pueden borrar. Entonces, en esta parte colocan el diagrama de flujo con los detalles para la implementación de un variador de velocidad, en el cual se incluye el conversor AC-DC, conversor DC-AC y el sistema de control. Listo, entonces revisemos esta parte. Voy a dar acá de compartir y voy a volver a abrir acá la presentación. Entonces, pasando a esta siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué me gustaría a mí como tutor? Bueno, qué pena que no me presenté desde el comienzo. Mi nombre es Jorge Arboleda, como estaba ahí en la primera diapositiva. Yo me encuentro en el centro, en el CIP Dos Quebradas, en Risaralda. Y bueno, acompaño junto con, con diferentes tutores el curso de electrónica de potencia, ya que es un curso grande. Pues, qué me gustaría encontrar en ese diagrama de flujo? Bueno, como mínimo, eh, bueno, este diagrama que está aquí en la parte izquierda fue un diagrama que se compartió el ingeniero Faber. Esto es un diagrama de bloques, entonces que se tomen diferentes elementos de lo que fue compartido en la web conferencia. Por ejemplo, en este diagrama de bloques que está aquí en la izquierda, entonces vemos, por ejemplo, el conversor AC/DC. Entonces, el diagrama de flujo debe mencionar esa parte de AC/DC, cómo se hace la parte de rectificación. Entonces, por ejemplo, acá en esta parte derecha superior, entonces se muestra también cómo se hace la rectificación de onda completa y filtrado.
bueno, esa ya sería como el bloque segundo, que es la parte de filtrado. Sí, entonces, cómo con estos diodos se puede filtrar, se puede rectificar la onda completa. Y el diodo, que pues allí de manera en circuito se muestra y que en la siguiente fase ya se va a implementar. ¿Para qué se indican todos estos detalles? Como para que ustedes de manera, puede ser eh, mediante cada una de las partes de las que se compone un diagrama de flujo, puedan ir indicando, bueno, entonces acá viene el puente rectificador, luego pasa por un filtrado. En esta parte, volviendo aquí al diagrama de bloques, donde dice el inversor de CAC, el, el conversor de CAC, que se hace con el control SPWM, entonces que no solamente se limiten a indicar el bloque, sí, sino que traten de desglosarlo lo mejor posible. Entonces, que dentro de ese conversor hay una etapa de control, entonces, y que ese control se realiza mediante SPWM, y cómo se hace la parte para convertir de C a AC, ¿sí? Mediante, mediante unos MOSFET y cómo es ese proceso. Entonces, lo que queremos ver es que ojalá ese diagrama de flujo esté lo más explicado posible. Eso es lo que quisiéramos encontrar con el mayor detalle, porque de esa manera nos damos cuenta que ustedes están comprendiendo el funcionamiento base del inversor. Aquí en la parte izquierda abajo coloco pues esta Lucid Chart como una aplicación por medio de la cual ustedes pueden realizar el diagrama de flujo. También está appdiagrams.net. Vamos a ver si me lo deja por aquí. Bueno, igual es cortico, solamente que lo digiten y ya. Ahí también pueden realizar diagramas de flujo. Entonces eso como una introducción en esa parte. Ya en la parte de... bueno, volvamos a la plantilla. Permítanme, les comparto nuevamente la plantilla. Entonces, volviendo a la plantilla, entonces se pide que aparte de la imagen, que usted escriba un párrafo de por lo menos 200 palabras mediante el cual cada uno explica el diagrama construido. Entonces, la idea es que no solamente colocar el texto, sino que mediante el párrafo nosotros nos vamos a dar cuenta o vamos a tratar de analizar que estén entendiendo pues el funcionamiento del inversor. Entonces, eso como la primera parte, que es el diagrama de flujo para el diseño del variador de velocidad. Ya la parte que sigue son los parámetros de diseño del conversor AC/DC y el conversor DC/AC. Entonces, vamos a mirar esa parte. Voy a abrir nuevamente la presentación. Bueno, esta parte ya. Vamos acá. Entonces, mm, ¿qué nos dan? ¿Qué información nos dan? Bueno, nos dan los parámetros del motor, el voltaje de fase, la potencia, la corriente, la eficiencia, el factor de potencia, el rango de operación de frecuencia. Nos dan la fuente de alimentación. Nos dicen que es un voltaje de entrada senoidal monofásico, que es una frecuencia de línea de 60 Hz y un voltaje de entrada 120 voltios RMS. Entonces nos piden calcular, diligenciar cada uno de estos espacios en blanco que se encuentran en estos cuadros. Entonces,
El primer cuadro dice voltaje rizado entre 2% al 7%. Entonces, ¿qué deben colocar allí? Simplemente colocar un porcentaje que esté entre el 2%, 3%, 4%, lo que ustedes quieran. Sí, la idea es que en los diferentes trabajos vamos a encontrar diferentes valores, porque en la medida que cambian los valores, los cálculos van a ser diferentes. Entonces vamos a encontrar en el mismo grupo múltiples cálculos. Sí, pues la idea no es que todos los compañeros escojan, por ejemplo, el 3% o que todos vamos a escoger el 5%. No, la idea es que cada uno proponga unos valores diferentes. Entonces, como para este ejercicio, no me deja escribir acá. Vamos a ver si me deja escribir con puntero, no, puntero, lápiz, marcador. Vamos a ver si con este. Vamos a colocarle acá, para que me quedó como muy grande. Vamos a colocar un 3%. Me quedó muy feito este. Listo, listo. Ustedes me entienden que eso es un 3%. Listo. Entonces, el primer cuadro es muy fácil de llenar porque es solamente usted seleccionar un valor entre 2 y 7. Entonces, para este ejercicio que estamos haciendo acá, voy a elegir el 3. El siguiente punto, capacitor de filtrado. Entonces, en la web conferencia nos compartieron una fórmula que la capacitancia es igual a la corriente sobre la frecuencia por el voltaje rizado pico pico. Entonces, ¿qué necesitamos para el cálculo de la capacitancia? Entonces necesitamos corriente. Bueno, entonces, ¿cuál es la corriente? Entonces, venimos aquí a la tabla, a los parámetros que nos dan, y vemos que la corriente nominal del motor es de 5,3. Entonces vamos a usar como corriente 5,3. Entonces voy a poner aquí corriente igual a 5,3. ¿Este valor debe ser igual para todos? Sí, todos deben tener este mismo valor de corriente de 5,3 amperios. La frecuencia. Entonces aquí hay algo importante que debemos tener en cuenta, y para eso me voy a adelantar un poquito a la siguiente diapositiva y quiero que nos concentremos en esta parte de acá. Entonces, resulta que esta es la frecuencia, la que vemos aquí, esta es la frecuencia de 60 Hz, pero después de pasar, bueno, si tuviéramos un rectificador de media onda, que significa, por ejemplo, un diodo, entonces miren que aquí se alcanza a observar. ¿Qué pasa? Simplemente el negativo prácticamente se desaparece, pero entonces la frecuencia sigue siendo 60 Hz. Pero cuando es un rectificador de onda completa, miren cómo queda la onda, ¿sí? Entonces la parte negativa se vuelve positiva. Entonces, ¿qué pasa con la frecuencia? Si aquí era 60, ¿cuánto es acá la frecuencia? ¿Quién me puede decir, por favor? 120. 120, perfecto. Entonces, devolviéndonos acá, entonces, ¿cuál será la frecuencia? Como ya el capacitor, como veíamos en la diapositiva anterior, el capacitor está después del puente de rectificación de onda completa. Entonces ya la frecuencia, no, muchos colocan acá 60 Hz, ¿sí? Los que yo he podido revisar, pues yo les he hecho la corrección. Si no, pues les digo acá que la frecuencia es 120 Hz por el motivo que les acabo de explicar. Bueno, ahí me perdonan esto, escribir con esto es como feíto. Listo, 120 Hz. Una duda, entonces para hallar el capacitor de filtrado toca ponerle 120 Hz. 120 Hz, sí, Ah, 120 listo. Hz. Esta frecuencia es de 120 Hz.
todos deben tener lo mismo, 5,3 amperios, frecuencia de 120 Hz. Acá ya varía, porque el voltaje rizado pico pico, si usted eligió 3, entonces usted va a colocar acá 0,03 por el voltaje pico, ¿cierto? Entonces, si usted escogió 5, entonces acá viene el porcentaje de rizado que usted seleccionó. Entonces voy a colocar aquí como, no sé, una flechita de que esto viene relacionado con esto. Entonces, ¿cuál es el voltaje pico? El voltaje pico es el voltaje RMS por raíz de 2. El voltaje pico de la alimentación. Entonces, el voltaje RMS nos dice que son 120, voy a resaltarlo acá, son 100 voltios BRMS. Entonces, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuánto nos da 120 por raíz de 2? 170 voltios Eso ahí, aproximando porque nos da como 100, 169,71. exacto, 169,7, ¿cierto? Sí. 169,7. Listo. Ahora, el voltaje de rizado pico pico sería 0,03 por este valor. Entonces, multipliquemos eso. ¿Cuánto nos da? Nos da 5,09, ¿cierto? Si me están siguiendo ahí de pronto eh, con la calculadora. 5,09. Listo. 5,09 voltios. Listo, perfecto. Eh, entonces ya tenemos los datos necesarios para calcular la capacitancia. ¿Qué dice? Tenemos la corriente, tenemos la frecuencia y tenemos el voltaje rizado pico pico, que es 5,09 voltios. Entonces ya podemos calcular este segundo cuadro, que es el de capacitancia. Entonces sería, bueno, la frecuencia, bueno, sería la corriente, que es 5,3 dividido 120, y esto lo vamos a dividir por 5,09. Entonces esto dice que nos da eh, 8,67 milifaradios. 8,67 milifaradios. Si ustedes están haciendo las cuentas ahí conmigo, entonces me corroboran si les dio este mismo valor, por favor. De pronto alguien está haciendo las cuentas. No, yo me perdí. ¿Por qué le da milifaradios? ¿Usted hizo alguna conversión? Porque tendría que dar faradios, ¿no? Ah, sí, sí, da faradios. Da faradios. Voy a compartirle la calculadora para mostrarle acá. Permítame un momentico. ¿Dónde tengo yo la calculadora? No, era que compartí mal ahí. Compartir, porque no me muestra la calculadora acá. Listo, voy a compartir entonces por acá. Listo. Em, lo que nos da fue, la operación que hicimos fue 5,3 de corriente, dividido 120 de la frecuencia. Y después lo dividí
por el, vol- por, permítame un momento acá. Sí, por el voltaje rizado pico pico. Ah, espera, a ver, no estoy equivocado acá. Por 5,09. eh, Espera un momentico, yo abro algo acá para poderles mostrar mejor. Permítame un momento. Listo, ahora sí. Entonces, mm, acá teníamos que este valor es de 3. Capacitor es igual a la corriente. Entonces vamos a mirar acá. Volvámoslo a hacer. Entonces, la corriente que es 5,3 dividido la frecuencia que es 120 y dividido el voltaje rizado pico pico que mm, de pronto me recuerdan cuánto nos dio. Voltaje rizado pico pico, que no lo anoté acá, pero lo voy a anotar acá entonces. Voy a insertar por acá un texto. Listo, entonces sería 120, pero voy a borrar esto. 120 por raíz de 2 igual 169,7. Entonces 169,7, perdón, aquí, 169,7. Este es el que viene acá. 169,7 voltios. Listo. Entonces este, voy a ponerlo aquí. Esto es igual. ¿Cuánto nos da esto? 169,7 por 0,03. Esto nos da 5,091. 5,091. Este es por este es el que hay que dividir. Entonces, volviendo. Capacitor, 5, 5,3. 5,3 dividido 120 Hz y dividido 5,091. Eso nos da 0,00867, que pasándolo a milis, entonces nos da 8,67 milifaradios, para no poner todo este mundo de cero, ¿sí? Entonces no sé si queda más claro allí. O también podría ponerlo en micros, pero entonces ya quedaría muy grande, quedaría 8675,4 microfaradios. Pero me gusta más ponerlo en este caso mili. Entonces pongámoslo aquí, 8,675, 8,6 mili. Claro que si lo quieren colocar con todos los ceros, no hay ningún problema. Milifaradios, milifaradios, ¿sí? Listo, voltaje de continua. Entonces, voltaje de continua, entonces el voltaje pico, ya sabemos que es, que tenemos por acá, menos el voltaje rizado pico. Entonces, el voltaje rizado pico es simplemente el voltaje rizado pico pico dividido 2. Entonces, el voltaje rizado pico pico teníamos que nos da 5,091. Entonces, simplemente a esto le restamos este valor dividido 2. ¿Qué pasó? Que no me deja escribir acá.
No sé qué pasó. Se me enloqueció esto acá. Ah, ya. Que una tecla pegada. Listo. Entonces 5,091 dividido 2. Bueno, entonces haciendo esto con la calculadora, entonces me van diciendo si van conmigo o menos. Bueno, hagámoslo al revés. 5,091 dividido 2. 2,54. 69,7. Entonces da 167,15. Entonces el valor que ponemos acá, 167,15. Serían voltios. ¿Sí? Listo, entonces ya tenemos este primer cuadro. Entonces, como pueden, haciendo un resumen, la única dificultad que he encontrado en los aportes de ustedes es que la mayoría han colocado, no todos, algunos sí, sí como que pusieron atención en la web conferencia, pero la mayoría colocan acá 60, pero recuerden que son 120 Hz, por lo que les expliqué, acá, que con el rectificador de onda completa la frecuencia se duplica. Listo, entonces ahora vamos a diligenciar este otro cuadro, como el voltaje pico de la señal senoidal de control dice que es entre 3,5 y 6 voltios. Entonces es muy fácil de llenar porque ustedes solamente van a seleccionar un valor entre 3,5 y 6, el que ustedes quieran. Pueden decir yo quiero un valor de 3,8, de 4, de 4,2, ¿sí? Entonces es un valor voluntario. Entonces cada uno debe tener un valor diferente. Vamos a ponerle 5 voltios. 5 voltios. Entonces, para calcular estas dos que nos faltan acá, el voltaje pico de la señal triangular y la frecuencia de la señal triangular, entonces nos basamos en estas ecuaciones que tenemos acá. Entonces, empecemos por voltaje pico de la señal triangular. El voltaje pico de la señal triangular, entonces necesitamos tener a MA y el voltaje de control. Entonces, MA nos lo entregan, que es el índice de modulación de amplitud, que es de 0,7. Vamos a colocarlo acá. Entonces decimos que 0,7 es igual al voltaje de control, que para este caso de este ejemplo, escogimos 5 voltios, 5 voltios dividido el voltaje de la triangular. Entonces, si despejamos esto, yo he notado en otros periodos, espero pues que en este periodo no, pero en otros periodos he notado que a veces despejan mal y por eso hacen mal los cálculos, ¿sí? Solamente por hacer un mal despeje. ¿Quién me dice, por favor, cómo despejo P voltaje triangular? ¿Cómo quedaría voltaje triangular acá? Yo sé que para algunos es una pregunta muy sencilla, pero quiero que me la digan, por favor. ¿Cómo quedaría despejado voltaje triangular? ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, señor. ¿Sí? Quedaría la modulación de amplitud, pasaría a dividir. Ese sería el único cambio. Exactamente. Muy bien. Entonces quedaría 5 voltios dividido 0,7. Muy bien. Entonces, cogiendo la calculadora, nuevamente, entonces decimos que 5 dividido 0,7, esto nos da 7,14. Entonces, el voltaje
triangular sería de 7,14. Entonces este valor, 7,14 voltios, sería el voltaje pico de la señal triangular. ¿Sí? Entonces miren que es muy sencillo porque serían solamente estas dos formulitas y ya. Y de igual manera hacemos para calcular la frecuencia de la señal triangular. Para la frecuencia de la señal triangular nos dan el índice de modulación de frecuencia que es 15 y nos dan la frecuencia de la señal de control que vamos a manejar 60 Hz, ¿sí? 60 Hz. Entonces, vamos a escribirlo acá. Entonces, aquí nos dice que es de 15. Pues ponemos aquí 15. Es igual a la frecuencia triangular, que esa es la que tenemos que hallar. La frecuencia triangular dividido la frecuencia de control, que son 60 Hz. Listo, entonces, ¿cómo quedaría despejada FT, la frecuencia triangular? ¿Quién me ayuda? ¿A qué sería igual? ¿A qué sería igual la frecuencia triangular? ¿Quién me ayuda? Pasaríamos la frecuencia de control al otro lado y quedaría la multiplicación entre la modulación de frecuencia y frecuencia de control. Perfecto, entonces quedaría 60 por 15. Entonces, esto nos da 60 por 15, nos da 900. Yo tengo una duda en ese punto. ¿Por qué sube tanto la frecuencia? ¿Esto no afectaría a los dispositivos? Porque el aumento es bastante. Sí, 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 pero no afecta porque no sé si usted recuerda esa imagen, vamos a buscar, voy a ver si la encuentro por acá. Esta imagen que nos compartía el director, esta, ¿cierto? Entonces, esa va a ser la frecuencia de esta señal triangular. Entonces, entre más alta sea la frecuencia, entonces vamos a tener como un mejor muestreo de esta señal, ¿sí? Entonces, por eso no hay problema que sea una frecuencia alta, ¿sí? Eh, de todas maneras, los MOSFET pues están diseñados para trabajar a estas frecuencias. Si se hiciera, por ejemplo, con sistemas electromecánicos, como por decir relevadores, sí sería más complicado y la durabilidad pues, de estos dispositivos sería muy pequeña, pero no hay problema con esta frecuencia. Listo, entonces tenemos un valor de 900 Hz y con eso terminamos de completar la tabla. ¿Qué más nos haría falta en la plantilla? Simplemente es realizar la lectura, responder las dos preguntas y listo. Entonces, eh, no sé si pudieron ver que realmente esta actividad no está tan compleja. eh, no sé si les quedó alguna pregunta con respecto a las operaciones que hicimos, las que acabamos de hacer, o si tienen alguna pregunta más específica de lo que ustedes están realizando. Los escucho. Recuérdenme por favor para diligenciar la asistencia antes de que se retiren. Igual, como les dije, este sí va a ser corto. Yo sé que allá hay poca asistencia, primero porque la actividad pues ya muchos la tienen adelantada,
Lo otro porque ya pasaron por la web conferencia, ya tuvieron un CIPAS, este sería como un segundo CIPAS de refuerzo. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, alguna opinión. Yo tengo un problema con comunicación con los compañeros y pues no hemos podido reunir para enviar un solo trabajo. Entonces, ¿ahí qué sería? ¿Podrían verlo solo? Sí, si de pronto no hay comunicación si no se logra la comunicación con sus compañeros, usted lo puede enviar de manera individual, no hay ningún problema. De todas maneras, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que usted ponga sus aportes en la plantilla, las coloque, digamos, en el foro, las comparta en el foro y entonces dejar la nota que usted va a esperar, no sé, hasta 24 horas antes de finalizar la fecha para hacer la entrega digamos, del documento por el entorno de evaluación. Entonces, la mayoría de compañeros espera que ellos, pues, sobre ese mismo documento empiecen a hacer los aportes, pero si al final, si llega, digamos, un día antes y los otros compañeros no han hecho sus aportes, porque de todas maneras es un trabajo individual, la parte colaborativa es solamente como el recopilar la información de todos en la plantilla. Entonces no hay ningún problema que la entregue independiente, Luis Ángel, ¿listo? Bueno, entonces a partir de este momento yo voy a parar la grabación y les voy a pedir, para que no quede grabada el tema de la asistencia, pero entonces hasta aquí voy a grabarla, pero entonces no se retiren por favor para que miremos el tema de la asistencia.